Muy buenas a todos. A la hora de dar formato a cadenas de caracteres, Python dispone de varios modos de llevarlo a cabo. Ya conocemos el método format, que se introdujo a partir de la versión de Python 2.7 en Python 2 y en Python 3. Anteriormente se contaba con el operador de formato, que se usaba como marcador de posición o placeholder para dar formato a las cadenas de caracteres. Y más tarde, a partir de Python 3.6, se introdujo un nuevo modo que son las f-string. En este vídeo vamos a ver el antiguo modo de dar formato a las cadenas de caracteres, es decir, el operador de formato o también conocido como operador de interpolación. Porque aunque están desfasados y se desaconseja su uso, conviene conocerlos. Puede ser que nos toque leer código que tenga ya unos años en los que se usaba bastante y aparezca este operador, y conviene conocer esta forma para poder entender ese código. Como ya conocemos el método format, vamos a comparar la antigua forma con la que vino a sustituir aquella manera de formatear las cadenas de caracteres. El método format simplemente se le pasa a un objeto de tipo cadenas de caracteres y se le pasa como argumento las variables que se quieren incluir en la cadena de caracteres. Bueno, pues mediante el operador de formato lo que se hacía era lo siguiente: print precio de, y ahora en vez de llave se ponía el operador al que se le añade algún componente, como podía ser el tipo de datos que se le va a pasar u otros componentes que podían modificar el formato. En este caso vamos a poner S porque queremos que nos lo formatee como una cadena de caracteres. Y ya simplemente seguiríamos, es 5 euros, cerramos la cadena de caracteres, añadimos el operador y a continuación ponemos la variable que queremos que sustituya a este operador de interpolación. Bueno, pues vamos a comprobar el resultado, le damos a ejecutar y aquí tenemos el mismo resultado. Si tenemos dos variables, precio igual a 5, por ejemplo, pues en el caso del método format se añadía unas llaves más y como argumento se le pasaba la nueva variable, pues aquí va a ser igual. Añadimos el operador de formato y luego dentro de una tupla añadimos la variable. Vamos a comprobar el resultado y vemos el mismo resultado. Hasta aquí podemos decir que el método format nos va a ofrecer más posibilidades. Por ejemplo, podemos indexar el orden de las variables y en vez de 0, 1, que sería el índice por defecto, podríamos poner 1, 0 y nos los cambiaría de lugar. En vez de patatas 5, pues 5 patatas. O incluso también se podría dar un nombre a las variables para así no depender del orden en el que se introduzcan los argumentos. Por ejemplo, n igual a producto y p igual a precio. Si le damos a ejecutar, vemos el mismo resultado, esta vez con un nombre para cada una de las variables. Vamos a volver a la forma inicial. Bueno, pues por ejemplo, si queremos dar un formato específico a un valor, por ejemplo, que el 5, en vez de como cadena de caracteres, nos lo muestre como un número decimal de tipo float, pues podríamos poner en vez de una S, una F, y aquí igualmente, dos puntos F. Y vemos que nos lo muestra como un tipo decimal. Si no queremos que nos aparezca tantos ceros, pues podríamos poner un punto 2, punto 2. Como vemos, estos componentes permanecen igual, se usan para los dos métodos de la misma forma y si le damos a ejecutar vamos a ver cómo efectivamente solo nos muestra dos decimales. Estas son algunas de las posibilidades que nos ofrece tanto el operador de formato como el método format. Hay muchas otras, por ejemplo, si quisiésemos que se dejase un espacio para poner el valor de la variable, podríamos poner por ejemplo un 20 y aquí también un 20 y nos dejaría 20 espacios en los que se iba a introducir el valor de la variable. Vamos a comprobarlo. Y ahí lo tenemos, vemos que reserva los 20 espacios, pero nos lo pone al final. Podríamos haberlo puesto al principio. Aquí ponemos un menos 20 y aquí un menor. Vamos a comprobarlo.
Vemos que nos lo pone al principio y en este caso incluso el método format nos ofrece la posibilidad de ponerlo en el medio. Vamos a comprobarlo y vemos cómo nos lo muestra centrado. Bueno, pues como decía, estas son posibilidades que nos ofrecen estas dos maneras de formatear una cadena de caracteres. Aunque hay que tener en cuenta que dependiendo de una forma u otra y del tipo de conversión que se utilice, los demás componentes pueden tener diferentes comportamientos. Finalmente vamos a ver las posibilidades que nos ofrecen estas dos maneras a la hora de tratar con diccionarios. Aquí tenemos un diccionario, datos, que contiene dos claves, producto y precio, y cuyos valores son patatas y 5. Es decir, los mismos valores que anteriormente, pero esta vez dentro de un diccionario. Bueno, pues con el método format teníamos varias posibilidades de llevarlo a cabo. Por ejemplo, primero dábamos nombre al diccionario, que le pasábamos como argumento al método format, y luego pues ya mediante la clave podíamos acceder al valor de cada una de esas claves. O incluso podíamos nombrar directamente a la clave de un diccionario para luego hacer referencia a ese valor con el nombre que habíamos indicado dentro de las llaves. O incluso podíamos pasar el diccionario entero con los dos asteriscos indicando que se iba a pasar un número indefinido de argumentos dentro de un diccionario y usar las claves del diccionario. Bueno, pues con el antiguo método lo que se hacía era poner entre paréntesis la clave, aquí tanto de producto como precio, entre el operador de formato y el componente, y luego le pasábamos el diccionario directamente. Vamos a comprobar el resultado y ahí lo tenemos. Vemos que nos muestra el mismo resultado, extrayendo los datos de un diccionario. Bueno, pues como comentaba, este antiguo método está desfasado ya, se desaconseja su uso, pero aún así conviene conocerlo porque se puede uno encontrar esta manera de formatear las cadenas de caracteres en algunos programas de Python y conviene conocerlo. El método format vino a dar más flexibilidad y ofrecer más posibilidades de las que se ofrecían con este operador, pero aún así, como comentábamos al principio del vídeo, a partir de la versión 3.6 de Python aparece una nueva forma, que son las f-string, que van a ofrecer más legibilidad a la hora de formatear cadenas de caracteres y que veremos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo a todos.